Hoy vamos a estar estudiando los versículos 24 al 29. Es un tema eh, que yo estaba contándole a uno de los hermanos en la iglesia antes de iniciar. Estuve meditando bastante. Hay tres aspectos muy importantes cuando el predicador está estudiando la palabra, y por eso hizo recordar la invitación a todos los varones, porque, como él dijo, de repente no todos van a predicar, pero en el sentido de acá como grupo, como iglesia, por los momentos no lo sabemos, lo que el Señor puede hacer con alguno de los otros varones. Pero sí tenemos una responsabilidad como varones, predicar en nuestros hogares a nuestras familias. Pablo exhortaba a las mujeres cuando dice que si tenían alguna pregunta, ¿a quién tienen que preguntarle? O sea que el esposo también se tiene que preparar. Entonces hay tres elementos importantes de la predicación, y es que se estudia el texto, se explica el texto y se aplica. Y les digo esto porque en esta semana con este mensaje me costó bastante, si no fue por la gracia del Señor, entre la explicación que vamos a dar a la aplicación, cómo aplicamos estos versículos. En el contexto de Romanos, ¿verdad? Específicamente los versículos que vamos a estudiar del 24 al 29, está enmarcado todo lo que trata esta sección de Romanos del 9 al 11. ¿De qué trata del 9 al 11? En una sola palabra: la soberanía. Seguimos escalando aquella montaña, ¿verdad? Entonces, estos versículos del 24 al 29 está ampliando, o está, mejor dicho, anunciando lo que nos dice todo este gran bloque del capítulo 9 al capítulo 11, sobre la soberanía de Dios en la elección. La pregunta ahora que quiero hacerles: ¿a qué se refiere con elección? ¿Cuál elección? Bueno, en primer lugar, que el lugar de Israel en el plan del Redentor juega un papel importante. Repito, el lugar de Israel juega un papel importante en el plan redentor. Y segundo, la inclusión de los gentiles. Y Pablo muestra cómo Dios en su plan redentor transciende las barreras étnicas y nacionales. Pablo nos muestra que a través de la misericordia de Dios esto no está limitado solamente a ¿qué? A solamente geográficamente hablando, ¿a quién? A Israel, sino que eso se extiende, y eso es parte de la revelación que ya lo tenemos plasmado en las Escrituras, es que se extiende donde podemos entrar nosotros, llamados los gentiles. Y así se cumplía los textos del Antiguo Testamento que se anunciaban desde el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa? ¿De qué anunciaba el Antiguo Testamento? No, la iglesia. El pueblo de Dios ha sido anunciado desde el Génesis. El pueblo de Dios está desde el Génesis. La iglesia no nació en el 33, como escribí en estos días en las redes sociales. La iglesia está desde el Génesis. Lo que nos revela la Escritura es la inclusión de la iglesia al pueblo de Dios. Eso sí es algo nuevo, que Cristo lo hizo posible. Entonces, hablando primeramente en cuanto a la parte étnica, en la parte nacional de Israel, Pablo explica, que lo estudiamos, que no todo aquel que tenga una ciudadanía israelí o que tenga una descendencia física, ¿qué aprendimos? Son realmente hijos de la promesa, ¿verdad? La elección divina, la elección que Dios hace, no depende ni de la raza y no depende de las obras que podemos hacer. ¿Se acuerdan? Un breve repaso. Sino que todo trata sobre el propósito que Dios tiene con cada persona. Y Pablo también defiende esta justicia, que cuando él hace esta elección es justa. Y cuando Dios decide mostrar misericordia o sea endurecer, todo está basado conforme a su propósito eterno. Entonces, hermanos, de acuerdo a este orden que les he dado brevemente, Pablo ahora nos introduce a los versículos 24 al 29. ¿Qué se destaca específicamente en esos textos? Es la inclusión de los gentiles, pero también es la perseverancia o la preservación del remanente de Israel. Y que ambos, ¿qué forman? No un pueblo, sino que forman
realmente el pueblo del Señor, que eso pues Pablo va a citar a Oseas, va a citar a Isaías para demostrar lo que nos dice estos versículos. Entonces, hasta estos momentos hablando del contexto general de esta sección de Romanos, del capítulo 9 al capítulo 11, Pablo está demostrando que la salvación siempre ha dependido ¿de quién? De la gracia y de la misericordia de Dios, y esto no tiene nada que ver de los méritos éticos. Entonces, idea principal. Dirán, bueno, el hermano Franco, ¿qué nos va a hablar de la idea central de estos textos bíblicos? Hermanos, Romanos 9 hasta el 11 trata sobre la salvación del hombre. ¿Ok? Pero detrás de esto de la salvación del hombre, Pablo destaca la perspectiva que nace activo o realizado esta salvación, y es que acá entonces entra como en primera persona el protagonista, quien hace posible la salvación del hombre. Repito, lo que trata del capítulo 9 al capítulo 11 es la salvación del hombre, pero en la palabra no se centra en el hombre. Para que esto se ejecute, ¿quién está detrás de la salvación? La soberanía de Dios. Por eso decimos que del capítulo 9 al capítulo 11 trata de ¿qué? De la soberanía de Dios en cuanto a la salvación del hombre. Entonces, cuando abordamos el tema o la doctrina o la enseñanza o el dogma, como lo quieran mencionar, sobre la salvación, en el momento que Pablo expone la salvación, Pablo también expone la doctrina de la elección. Repito, cuando Pablo nos trae a la superficie la doctrina de la salvación, Pablo también expone quién hace posible la salvación. Es la elección de Dios. Y cuando hablamos de la elección, es una doctrina bíblica que la iglesia debe de creer. Ahora, al exponer la doctrina de la elección, ¿qué pasa? Bueno, trae a la luz la doctrina de quién hace esa elección, la soberanía de Dios. ¿Ven la cadena? Entonces, y la doctrina de la soberanía hace algo. Cuando Pablo nos habla de la doctrina de la soberanía, ahora la doctrina de la soberanía opaca la doctrina del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que no depende de méritos humanos. Y en el momento que Pablo resalta la soberanía, opaca los méritos humanos, entonces los méritos humanos quedan en jaque mate, por así decirlo. Quedan en jaque mate. No hay mérito humano. Y este jaque mate que la palabra nos muestra, magnifica el justo derecho que Dios muestra misericordia o endurece. Y cuando la palabra magnifica este justo derecho, porque en Dios no hay injusticia, cuando la palabra magnifica este justo derecho, revela entonces en el versículo 24 la inclusión de los judíos y la inclusión de los gentiles. Y finalmente, con esta inclusión, que eso es lo que se destaca del pueblo de Dios, esto nos da un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Dios es fiel a sus promesas. Y también nos muestra que su misericordia es universal. Dios no hace distinción de persona. Porque si fuera así, entonces la salvación solamente hubiera quedado en el grupo de los judíos. Entonces, con este panorama de hablando con respecto a la soberanía en mente, vamos a leer nuestros versículos del 24 al 29, donde Pablo desarrolla esta elección soberana que incluye a los judíos y a los gentiles. Y de esa manera entonces se cumple la promesa que Dios es fiel y que Él es amplio en su gracia para incluir a los que ha de ser salvo. Entonces, me acompañan los versículos 24 y 29. Leemos los versículos y oramos. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada.
Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. ¿Qué dice? Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hablando de Israel, si no hubiera sido por igual la misericordia y la gracia, ¿cómo terminaría Israel? Como Sodoma habríamos venido a ser. Y a Gomorra seríamos semejantes. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana, el cual te pedimos y te suplicamos, bendito Dios nuestro, que nos dé la claridad y el entendimiento, y dame a mí también, Señor Santo, la claridad de exponer tu palabra de manera fiel, en el cual te pueda honrar y que tu pueblo se pueda edificar con la verdad que brota de estos versículos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. ¿Ven cómo terminan los versículos 28 y 29? La inclusión de los gentiles. Y cuando habla con Israel, le agrega algo extra. Y le dice que si él está destacando la misericordia de Dios y la gracia, y que si Dios no hubiera tenido misericordia con Israel, o no hubiera tratado con Israel, o no hubiera sido paciente con Israel, ¿cómo hubiera terminado Israel? Como las demás naciones. Sodoma representa a los gentiles. Entonces todo trata de ¿qué? De la gracia de Dios. Estos 6 versículos los vamos a dividir en 2 grupos. ¿Sí? Del 24 al 26, ¿de quién está hablando? Y del 27 al 29, ¿de quién está hablando? De la inclusión de ese remanente. O sea, no de todo Israel étnico, sino del todo Israel un grupito, por así decirlo coloquialmente. Entonces, 24 al 29, ¿de quién se habla? La inclusión de los gentiles. Y el 27 al 29, la inclusión de ese remanente de Israel que es parte del pueblo de Dios. Y entre ambos pueblos, entonces, es el cuerpo de Cristo. Dice entonces, vamos a ver primeramente el versículo 24. Y quiero que observen, porque ese es uno de los principios de lo cual nosotros queremos como lo que es la predicación expositiva, o para muchos de repente no entienden la palabra expositiva, es la predicación explicativa, y es que si hay que leer el texto, hay que observar el texto, hay claves que la palabra nos da en cada aspecto de los versículos, para luego entonces ahondarlo y explicarlo, y luego lo que me costó a mí, y tengo que ser sincero con ustedes, cómo aplicarlo. Si yo a ustedes leemos el texto, lo analizamos y lo explicamos, pero no lo aplicamos, la iglesia se va sin edificación. Y eso no es predicación expositiva. Entonces comenzamos con el versículo 24 y quiero que noten algo que tiene una característica muy particular de este versículo. Y quiero que vean cuál es. No pongan sus ojos muy detallistas en las palabras, son en general todo. ¿Qué les llama la atención del versículo 24? Y la característica es que todo el argumento no está en el 24. Si se dan cuenta, es una pregunta. ¿Sí? Es una pregunta, pero la pregunta no está completa acá. La pregunta comienza desde el versículo 22, que ya lo estudiamos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a leer del 22 hasta el 24 para entender cuál es esta pregunta. Van conmigo, ¿verdad? Entonces dice el 22, atención, acá comienza, signo de interrogación. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, y qué más, y hacer notorio su poder, ¿qué hizo Dios? Fue paciente, con mucha paciencia, valga la redundancia, los vasos de ira preparados para destrucción. O sea que Dios permitió que la maldad se desarrollara con un fin, y el fin era mostrar
a los vasos de misericordia su plan. 23. Y para ser notorias también, así como Dios le gusta mostrar su ira, en el 23 dice que también Dios hace notorias que las riquezas de su gloria, ¿para quién mostró? Con los vasos de misericordia. O sea que tú y yo observábamos cómo podemos ver del Señor su misericordia, pero también que nosotros veamos cuando Dios hace justicia con las personas que no creen en Cristo. Y luego, ¿qué dice el 24? A los cuales también ha llamado. Esto es, está siendo específico Pablo, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, el panorama, recuerden lo que estamos hablando, la salvación del hombre, pero cuando hablamos de la salvación del hombre, destaca la elección soberana de Dios. Y esa elección soberana de Dios destaca que lo que Dios hace es justo. Y cuando Dios destaca lo que es justo, entonces da el fundamento que Dios es fiel, cumple sus promesas y que muestra que Dios hace una gracia extensa para con todos. Los judíos creían que la elección de la salvación solamente era para ellos. ¿Sí? Antiguo Testamento. Los judíos creían que la elección tenía que ver solamente con ellos. Y en gran medida ellos confundían también las promesas con la salvación. Pensando que como se podrían comportar no interesaba porque Dios los había prometido que iban a ser salvados. Los gentiles para los judíos, repito, los gentiles para los judíos, ¿qué decía el judío? Están ajenos de la salvación. En palabras más fuertes, para el judío, los gentiles era el perraje. Que en sí hay esa connotación de palabra de perro, es connotar de que gentiles. Gente pagana, bárbaros, sin temor de Dios, etc. Entonces los gentiles, para ellos, estaban lejos de la gracia divina. Y la única manera que un judío pudiera abrazar a un gentil era uno, que el gentil fuera prosélito. Prosélito significa se convirtieran al judaísmo. ¿Sí? Para poder alcanzar la salvación. Ahora, el apóstol enfatiza aquí que este ámbito de la elección que estamos hablando, sin la intervención de la ejecución del plan de que Cristo murió en la cruz con este fin, si nos limitamos solamente en ciertos aspectos del Antiguo Testamento, sí es verdad, estaba limitado solamente para Israel. Pero esto no es algo que llega de repente en el Nuevo Testamento como una sorpresa, porque cuando Pablo cita a Oseas y a Isaías, nos dice, porque hay muchos más textos bíblicos, realmente el plan ya estaba así. El plan estaba descifrado que iba a comenzar con los judíos y luego iban a ser alcanzados los gentiles. Siempre ese fue el plan. No es, hermanos, y valga esto lo que de repente les puede sonar algo incómodo, no es como aquellos hermanos que amamos en la fe, que tienen una hermenéutica dispensacional, que por causa de que Israel no aceptó a Cristo, entonces el Señor así de repente, bueno, ¿qué más? Con esta gente los agarro entonces. No fue que los agarró de sorpresa. Siempre estuvo en la mente de Dios este plan. Israel, y luego por medio de Israel se iba a incluir a los gentiles. Ese siempre fue el plan. Ese siempre fue el plan. ¿Por qué? Porque son los judíos quienes Dios llama, de acuerdo al orden cronológico bíblicamente que tenemos. Pero son también los gentiles objetos de ese mismo llamamiento. Les voy a leer porque ustedes ya lo leyeron, pero rápidamente por el tiempo, Efesios 2, 14 y 18.
lo que leímos todos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Y qué derribó? Aquella pared intermedia que nos separaba, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados de las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos. Mire, reconciliar a los dos en un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque así como el judío se jactaba de quién eran en el Antiguo Testamento como el pueblo de Dios, pero ellos, la palabra revela que también ellos estaban descalificados. Conjunto y ley. Con vestidos con sotana, ornamentos, todos israelitas, judíos, estaban descalificados. ¿Y el gentil? ¿Cuál era la falla del gentil? Pues que no conocía a Dios. Era como un animalito silvestre, no conocía nada, no conocíamos nada. Entonces, ¿qué dice? Que Dios reconcilió a ambos en un solo cuerpo. Dice el 16. ¿Y qué mató? Las enemistades. Y luego dice el 17. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz, vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes estábamos lejos? Nosotros. Ellos estaban cerca porque de pequeños recibieron la ley. Nosotros que estábamos lejos recibimos las buenas noticias. Pero también las noticias, ¿quiénes las recibieron? Los que estaban cerca, dice. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu. Los unos y los otros tenemos entradas al mismo Espíritu. No hay ventaja. No hay ventaja. Ah, no es que el judío le es más fácil porque fue criado. No, dice el texto, el versículo 18 de Efesios 2. Porque los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. ¿Y cómo se recibe el Espíritu? Creyendo en Cristo. Pero para creer en Cristo tienes que reconocer que eres un pecador. Y esa es la tranca, esa es la pared en la cual choca el judío. Hermanos, de acuerdo a lo que leímos, y enfatizó nuestro hermano Efraín en el inicio, solamente basándonos en Efesios, no existe en la esfera de la salvación, no existen dos pueblos. Existe, dice según la palabra, un solo y nuevo hombre, dice Efesios 2:15. Un nuevo y solo hombre. ¿Y quién es ese solo hombre? Hombre, Cristo. Y en Cristo se adhiere el judío y en Cristo se adhiere el gentil. Y la gloria entonces es para el Señor. ¿Y cómo se hace esto posible? Por medio de la cruz. Cuando Cristo estaba siendo golpeado, Cristo estaba siendo inmolado, Dios estaba reconciliando a ambos pueblos. ¿Sí? Van conmigo, aspectos muy elementales. Es por medio del Señor que todos los salvos, judíos como gentiles, tenemos acceso al Padre. Porque entonces yo puedo agarrarme de la mano con un judío y decir, tú entras por la fe, yo también entro por la fe. ¿Ok? Entonces los dos pueblos tienen un mismo modo de entrada a Dios. ¿Estamos claros? Es un principio bíblico. Los dos pueblos tienen un mismo modo de entrada a Dios. ¿Por qué les digo esto? Esto desbarata un concepto que hay entre los cristianos. ¿Cuál es el concepto? La pregunta es, ¿a los judíos hay que evangelizarlos? Muchos cristianos dirían, depende. Depende de la hermenéutica que tengan. Porque si es un cristiano que cree que Dios tiene dos pueblos, entonces al judío no se le predica, porque ya son el pueblo de Dios. Esa es la conclusión. Pero la palabra nos dice que tenemos una misma entrada por el Espíritu al Padre. O sea, Jesús es el camino, la verdad, la vida. Tienen que creer. O sea, ¿qué nos dice el texto? Tenemos que predicar a Cristo, incluso a los judíos. Incluso con los judíos puede ser mucho más difícil, porque recuerden que hablar de Cristo, si vamos para el Medio Oriente, allá a Israel, y hablamos de Cristo, es un tema muy delicado, ¿saben? Hasta el día de hoy. Hablar de Cristo es un tema muy delicado. Es algo que está ahí, latente en ellos. Y uno de los textos que más puede
evidenciar y ponerlos contra la pared es Isaías, hermanos. Capítulo 55, capítulo 54, donde se ve de una manera tan notoria lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces, Dios no tiene dos pueblos. Lo que sí queremos es que veníamos de dos pueblos. Así estaba la situación antes de la venida de Cristo. Y que la salvación, sea los judíos o los gentiles, se convierte, y algo muy interesante que dice, y acá quiero que ustedes, después que hemos observado que del versículo 24, que es parte de una gran pregunta y comienza con el 24, quiero que pongan sus ojos atentamente al 24, porque este principio de ambos pueblos, basados en uno solo, está. Y está en tres palabras. Vean conmigo el 24 otra vez. A los cuales también ha llamado. Esto es, acá va la primera palabra clave. Si quieren lo pueden subrayar, lo pueden enmarcar. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Esta palabra es tremenda, hermanos. ¿Quién está escribiendo la carta de Romanos? Un judío. Primeramente, o sea, claro, correcto, es un cristiano, claro, pero ¿a quién representa Pablo? Correcto. Pero Pablo dice en ese momento, él dice, comenzando esa palabra, ¿qué dice? Se convierte en un nosotros. Él se está dirigiendo, ahora va la otra pregunta, ¿quién es el remitente de la carta? Ok. ¿A quién va el destinatario? No, vamos al contexto histórico. Pablo estaba en Corinto escribiendo la carta. ¿A dónde manda la carta? A Roma. Y la iglesia de Roma, aunque Pablo no la conoció personalmente, habían gentiles y habían judíos. Entonces reciben la carta y abren la carta y llegan al texto versículo 24 y cuando dice a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, primera categoría. Ese nosotros, Pablo se incluye siendo judío y adhiere a los gentiles. Ahora viene el segundo grupo, no solo de los, entre paréntesis, judíos, sino también de los. Entonces vean el versículo 24 que dice, nosotros, judíos y gentiles. Nosotros, judíos y gentiles. ¿Van conmigo? Nosotros, judíos y gentiles. Pero en el orden sistemático, ¿qué está de primero? Nosotros. Exacto. En el orden sistemático, porque esto ya está después de la crucifixión de Cristo y el nacimiento y la inclusión de los gentiles, el orden sistemático es nosotros, o sea, este es el pueblo. Y luego deja de último, en el orden natural, luego los judíos, porque recibieron los mandamientos primeramente, eso es correcto. Y de último por allá, los gentiles. Entonces los judíos, los gentiles, pero los judíos gentiles que creen se convierte en nosotros, el pueblo de Dios. Hermano, Romanos 9:24 está muy armonizado con lo que nos dice Efesios, lo que nos leyó nuestro hermano Efraín, que de ambos pueblos, un solo pueblo, las enemistades se rompieron con el sacrificio de Cristo inmolado en la cruz. Entonces, si ven lo extraordinario, lo hermoso que destaca ahí, al menos hasta ese momento, el versículo 24. Vamos a seguir los siguientes versículos, porque yo me voy a extender más en la aplicación, lo cual fue lo que me costó a mí conectar el mensaje. Es ahí donde está más la fuerza del mensaje. ¿Qué dice los versículos 25 y 26? Ahora Pablo incluye respaldo bíblico. ¿Y qué dice? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Pues no hace falta mucha exégesis para entender que se está refiriendo a los gentiles. Y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora,
sin dejar de entender, hermanos míos, las distinciones claras que había entre Israel, ¿verdad?, y los gentiles. En cuanto a, ¿qué cosa? Los judíos tenían las promesas, los pactos, los sacrificios, etc. Y que esos se iban a cumplir con fidelidad. Esto Pablo ya lo había dicho comenzando Romanos en el versículo número 1, de ahí de Romanos 9. Que todos esos pactos iban a cumplir conforme a la fidelidad de Dios. Dios esto lo iba a cumplir. Y el apóstol está demostrando que él le ha llamado tanto a judíos como a gentiles a la salvación. Ahora, ningún gentil tendría posibilidad de salvación a no ser que se hiciera, recuerda qué cosa, prosélito. Aceptando, abrazando el judaísmo, guardando la ley, etc. Pero en vista de ello, con el sacrificio de Cristo, ahora un gentil no tiene que hacer proselitismo. En vista de ello, el apóstol ahora apela nuevamente a las Escrituras, y en este caso al profeta Oseas, capítulo 2, versículo 23, y dice así. Y si lo quieren buscar, lo pueden ver porque no va a ser no lo voy a ahondar mucho, pero hay unos aspectos importantes de Oseas capítulo 2, versículo 23. Oseas 2, versículo 23. Mira lo que dice esta extracción. Yo sé que hay que darle un poquito de contexto para entender lo que dice Oseas 2, 23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Ramá, y diré a Lo-Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Qué significa esto? ¿Qué hay que hacer entonces? Un poquito de lo que rodea Oseas 2:23, el contexto. Primero, Oseas fue un profeta enviado con un mensaje para el reino del norte. Recuerden que para ese entonces ya Israel estaba dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Israel manda a Oseas a Israel, o sea, al reino del norte, para que testificara contra el reino, porque habían caído en infidelidad. Extraño, ¿verdad? Porque habían caído en apostasía, porque le habían dado la espalda a Dios. Entonces Dios manda a Oseas como profeta a enviarles un mensaje al reino del norte. Y por mandato divino, Oseas, ¿saben qué hace Oseas? Por mandato de Dios, se casa con una mujer llamada Gomer. Esto está en los capítulo 1, versículos 2 y 3. Se casa con Gomer. ¿Saben qué pasó? Gomer, su esposa, le fue infiel. Y cayó en adulterio, pero eso no fue todo. El asunto es más grave. Gomer cayó en un estado moral tan bajo que se prostituyó. ¿Ok? Entonces Gomer le fue infiel a Oseas, y no solo de eso, sino que cayó en la prostitución. Oseas 2, versículo 4 y 5. Luego de eso, Dios le da el mandato a Oseas que tiene que volver con ella. Difícil para ese concepto, ¿verdad? Ahora, con el profeta tuvieron 3 hijos. El primero, Jezreel, que significa Dios siembra, Oseas 1:4. Dios siembra, y eso se convirtió en el mensaje viviente de lo que Dios iba a hacer, de lo que Dios iba a sembrar en Israel. Vean esto, porque hay una tipología y por qué Pablo usa a la historia de Oseas. El segundo hijo, en este caso, fue una hija, Oseas 1:6, y por indicación divina le puso por nombre Lo-Ramá, que equivale a no compadecerse. Entonces, él le puso nombres a sus hijos de acuerdo a las circunstancias de lo que estaba ocurriendo entre Dios e Israel. Israel, infidelidad. ¿Ok? Israel, infidelidad. Y Dios manda a Oseas que aunque su esposa cayó en prostitución, que la rescatara, que volviera con ella. Y así lo hizo Oseas. Entonces, el primer hijo es Jezreel, que significa la siembra.
Luego la segunda hija, lo Urramá, significa de compadecerse. Y luego el tercer, que fue un varón, en Oseas capítulo 1, versículo 8 al 9, ese tercer hijo recibió el nombre de Lo-Ammi, que corresponde, lo que significa su nombre, a no pueblo mío. A no pueblo mío. Entonces, el nombre de sus hijos se miraba tipológicamente la situación entre Dios e Israel. Entonces, Dios amaba tipológicamente a su novia, Israel. Pero la Israel fue y adulteró contra otros dioses. Y así como entonces Dios le da a Oseas, le dice, vuélvete a casar con ella. Cuando había quebrantado la ley de matrimonio. Entonces, vean que es como una historia, y Dios con Israel, pero luego hay un profeta donde como que se replica esa historia entre Oseas y Gomer, y cada uno de sus hijos le pone un nombre que significa lo que está pasando con Dios e Israel. ¿Sí me explico ahí, hermanos? Ok. Entonces, Pablo cita a Oseas tipológicamente para decirnos algo con respecto a los gentiles y a los judíos. Pero está en la sección de los gentiles. ¿Ok? Entonces, el vínculo entre la vida de Oseas y los gentiles, el vínculo, la conexión radica que Pablo aplica el mensaje profético de Oseas de manera tipológica. Entonces, el libro de Oseas, los nombres de sus hijos, de Lo-Ammi, Lo-Urramá, representan del juicio de Dios hacia Israel. No es pueblo mío. Eso es uno de los nombres de los hijos de Oseas. No es pueblo mío, no es amado mío. Eso es lo que voy a sembrar en Israel. La conexión es esta. Así como Oseas, ¿se acuerdan que Dios luego mandó a Oseas a casarse nuevamente o a contraer nupcias con quién? Con Gomer. Entonces, todo es tipológico. Oseas casándose con Gomer, la que se cayó en prostitución. Esa tipología representa lo que Dios iba a hacer con Israel. Que aunque Israel cayó en infidelidad, Dios dijo, te voy a perdonar. Y esa es la tipología que Pablo usa para agregarlo a nosotros. Porque está en el versículo 25 y 26, está en la sección de nosotros. Nosotros no éramos ni siquiera ni la novia, hermanos. Vamos a decirlo así, nosotros éramos como una querida, algo, o sea, externo, nada. Y Dios muestra misericordia, como vean cómo Oseas se volvió a casar nuevamente con Gomer. Y Dios dice, después todo lo que tú hiciste, todo lo que yo hice, las cosas abominantes. Y el Señor tiene misericordia, dice, a un pueblo que no fue pueblo mío, lo llamaré pueblo mío. ¿Quién era yo para que el Señor me dijera a mí esas palabras? ¿Quién eras tú, hermano? Entonces hay un acto de gracia, hay un acto de restauración que se extiende a los gentiles que estaban fuera del pacto. O sea, Dios siempre ha mirado más allá de su redil, de las ovejas de Israel. Ha mirado mucho más allá. Eso lo dicen los evangelios cuando Jesús dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces, la historia de Oseas, ¿qué nos dice? Bueno, Oseas nos está diciendo que hay una anticipación de lo que iba a venir. El alcance universal del plan de redención. Ahora vamos a los siguientes versículos, 27 y 29. Vamos ahorita al segundo grupo, a la inclusión del remanente de Israel. ¿Qué dice el 27? También, ahora ¿quién cita a Pablo? A Isaías. También Isaías clama tocante a Israel, o sea, también hay profecía. Y esto es algo que ya lo hemos estudiado, pero miren lo que dice el texto. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, eso es una realidad. O sea,
la descendencia física, son muchos. Tan solo el remanente será salvo. ¿Se acuerdan? Eso lo estudiamos desde otras palabras, mismo Pablo en los primeros versículos. No todo el que desciende de Israel, no por ser descendiente de Abraham, o no por ser de la tierra de Israel. Estamos claros entonces que la parte étnica no da ventaja en nada, hermanos. Tan solo el remanente será salvo. Versículo 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Acá cambia algo muy interesante con respecto a Israel. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ¿cómo hubiéramos terminado? O sea, entonces, si Israel, toda la nación Israel, Dios permitió que se multiplicaran bastantes, una nación, Dios permitió que esa multiplicación surgiera porque dentro de esa multiplicación iba a salir ese remanente. Se tuvo que soportar esos vasos de deshonra, los no creyentes. ¿Me explico? Entonces, Dios permitió que Israel creciera, se abundara, e incluso hasta el día de hoy, hermanos, si vamos a una aplicación rápida, antes de pasar a la zona de la aplicación. Es interesante, hermanos, que después que Israel fuera esparcida, dice Lucas capítulo 21, la profecía, cuando entró Tito, el general Tito a Jerusalén y lo destruyó, a partir de del año 70 después de Cristo, cuando Israel, el templo se desmoronó, Israel quedó esparcida por todo el mundo, ¿verdad? Pero interesante, y no quiero caer en tema de escatología, pero lo interesante es que ocurrió algo sin caer nuevamente en los debates, si sí, si no. Pero el punto es que el 48 de mayo de 1948, el 14 de mayo de 1948, Israel vuelve a salir como Estado. ¿Cierto? Y no perdieron su cultura, no perdieron su lenguaje. Y uno dice, wow, esto no se ve en otro lugar. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió eso? Ahí está la respuesta. ¿Por qué permitió eso? Porque si tú vas a Israel, no todos creen en Cristo. A ustedes les he dicho, el lugar del Medio Oriente donde está más fuerte la parte de la homosexualidad es en Tel Aviv, Israel. Israel. La pregunta es, ¿por qué Dios permite esto? Que no se destruyeran, no perdieran su étnica, su cultura, sus lenguajes. ¿Por qué? Porque el Señor soporta los vasos de ira, porque en medio de cada generación el Señor va a rescatar los que va a rescatar de acuerdo al número que Él tiene en su mente de ese remanente llamado Israel. Es por eso. Entonces, hermano, ¿usted está diciendo con esto que en Israel todos son cristianos? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en la Israel que vemos ahorita, en el Medio Oriente, dentro de ese Israel hay pueblo de Dios. No estoy diciendo que todos, eso es otra cosa. Porque la otra hermenéutica enseña que es todo. No, estoy diciendo que entre ese Israel, dentro de esa Israel hay una Israel verdadera. Es lo que la palabra enseña. Por eso Dios soportó esos vasos de ira. En cada generación Dios ha guardado a un remanente. 400 y pico de años como esclavos bajo los egipcios. Israel no fue acabada. En 1492 fueron sacados de España a la diáspora. Pasa lo del año 70, perdidos por todo el mundo. Viene el Tercer Reich de Hitler, casi que los extermina, y no fue así. ¿Por qué? Porque fue voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque dentro de ese pueblo está el pueblo de Dios. Me explico con esto entonces, hermano. Es por eso. Entonces, en los últimos versículos, que de Israel a quien se le dieron las promesas, ¿cuál sería el destino final de ese pueblo?
Si fueron infieles, si fueron infieles. ¿Se acuerdan lo que dijeron los sacerdotes cuando llevaron a Jesús delante de Poncio Pilato? Que su sangre sea sobre nosotros. Eso es una tremenda infidelidad. Pero volvamos a la profecía de Oseas. Aún a pesar de eso, Dios tiene misericordia. Si tuvo misericordia de nosotros siendo ajenos, ¿no va a tener misericordia de su pueblo étnico, en ese sentido, pueblo étnico? Claro que sí. Entonces el profeta establece un contraste entre lo general y el remanente. Recuerden, hermanos, no estoy diciendo que todo Israel es salvo, el físico, la arena como el mar, no, que entre ese Israel hay un remanente. Y ese remanente con los gentiles que Dios adhiere, ese es el verdadero y ese es el total de el Israel de Dios, con Cristo en la cabeza. Entonces, no voy a seguir más en esos puntos porque este tema de lo de Israel se van a seguir profundizando en los siguientes capítulos. O sea, el resto de lo que queda lo poquito que queda del 9, sigue en el 10 y sigue en el 11 con lo de Israel. Entonces, sin embargo, la misericordia divina actúa y actuará salvando a un remanente de este pueblo elegido por gracia. ¿Por qué es? Por gracia. Porque si no hay gracia, están más que condenados porque hay evidencia. Le dieron la espalda a Dios. Igual que nosotros. Tenemos sumamente tela que cortar para que el Señor nos mande la condenación eterna. Dios, hermanos, hay evidencia bíblica. Y te les voy a dar las historias y los textos, para no decir de muchos más que hay. Pero lo que le estoy diciendo es que de todo Israel siempre ha habido en cada generación un remanente. Por ejemplo, vamos con el primer ejemplo. Si ustedes han leído en el libro de Números, en el capítulo 13 hasta el capítulo 14, se habla y se destaca de un remanente que había cuando iban a entrar a la tierra prometida. ¿Cierto? El Señor, por medio de Moisés, los manda a entrar a la tierra prometida. Todo el pueblo tiembla. Y solamente dos, entre esa multitud, dos hermanos, Caleb y Josué, se mantuvieron firmes para el Señor. Ese es el remanente. No lo demás. Lo demás hay texto bíblico que Dios abría la tierra y se los tragaba para el infierno, ¿no? Atención, texto bíblico. Es Caleb y Josué que se mantuvieron firmes y más bien el Señor exhortó que los demás iban a morir ¿dónde? En el desierto. Iban a entrar con otra generación. Bueno, ese es un ejemplo en ese momento particular de una generación de Israel donde no todos, solamente en este caso Caleb y Josué. Nos trasladamos hasta el libro de Josué, capítulo 4. En esos tiempos de los jueces, que todo el mundo hacía lo que le venía en gana, en los tiempos de los jueces, destaca Débora y Barak. Representa a un remanente que no doblegaban sus rodillas delante nada que no fuera el Señor. Nos adelantamos al periodo de los reyes. Y está el ejemplo de los levitas en los tiempos de Jeroboam, segunda de Crónicas, capítulo 11, 14 y 16. Nos vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Cuando Elías se enfrenta, ¿se acuerdan? Y decía Elías, Señor, yo estoy solo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le digo al Señor? No te preocupes, hay 7,000 fieles. Ese es el remanente. Pero ahí no para. En el Nuevo Testamento, sigue viendo remanente del pueblo de Israel. Antes del nacimiento de Cristo. ¿Quién lo esperaba? Zacarías y Elizabeth, Lucas 1:6. Ya Cristo habiendo nacido, ¿quién le abrió el camino al Señor? Lucas 3, Juan el Bautista. No habían todavía discípulos. La familia de la natividad. Hasta ese momento, ¿quién sabía quién había nacido? María y José. Mateo 1, Lucas 1.
Simeón, Lucas 2:25. Mis ojos han visto tu salvación. Está hablando un redimido, reconoció. Pero al mismo tiempo estaban sacerdotes, habían escribas, y que Herodes quería matar al niño. Ese no es el pueblo de Dios. Pero ahí no para en los tiempos actuales. En los tiempos actuales el remanente se manifiesta en la salvación de algunos en Israel. ¿Quiénes? Los que Dios le quita la venda de la ceguera. Los que Dios le quita la reprobación y los llama a salvación y los incorpora al cuerpo de Cristo. Eso lo sigue haciendo hoy en día el Señor. Entonces, todo, como dice 1 Reyes 19:18, que todo el remanente proviene de la operación, no de ellos, proviene de la operación de la gracia soberana de que dice ese versículo de 1 Reyes 19:18, yo haré. Es Dios. Es el Señor, yo haré esto. Quedan como 10 minutos, vamos entonces a la aplicación. ¿Cómo nos vamos entonces hoy? ¿Con qué nos vamos nosotros hoy? Este llamamiento soberano nos enseña que la salvación, que ser miembros del pueblo de Dios, no depende de raza, no depende de cultura, no depende de mérito humano, solamente depende de qué? De la gracia de Dios. Jaque mate. A que yo puedo conseguir algo, no. Pero esto nos lleva, hermanos, para aplicar que debemos nosotros de rechazar, nosotros, porque la palabra lo enseña, nosotros debemos de rechazar los prejuicios y la parcialidad que hacemos en los unos con los otros. Hermanos, como cristianos debemos reconocer que todos, sin importar su origen, su condición, son potencialmente receptores de la gracia de Dios. Pueden ser llamados por Dios. Esto nos llama a que debemos de erradicar los prejuicios que limiten nuestra disposición de compartir con el Evangelio. No, yo no le predico a él porque es un tremendo pecador. Hermanos, no debemos armar prejuicios porque los resultados, quien quita la venda, quien la luz de Cristo resplandece en la faz de su corazón es el Señor. Recuerden que Dios no hace excepción de personas. Entonces la iglesia no debe de hacer, ¿qué cosa? Acepción de personas. Quiero ir con más cuidado porque yo sé que esto lo va a llevar a pensar otras cosas. Pero acá vean el balance, pero paciencia conmigo. Hermanos, debemos de esforzarnos en crear un ambiente donde cualquier persona que venga o al cual nosotros vayamos a hablar, independientemente de su trasfondo, de su cultura, de su condición social e incluso espiritual, siempre se sienta bienvenida. Debemos asumir la responsabilidad de compartir las buenas nuevas con todos, sin excepción. Nuevamente, sin ver su cultura, su vida social, su vida espiritual, debe ser siempre bienvenidos. Debemos de tener la responsabilidad de compartir las nuevas con ellos. No debemos de excluir a nadie por su apariencia, por su conducta, por más vil que sea. No debemos de excluirlos. Recordemos qué pasaba con los corintios en la iglesia en capítulo 11. Siempre lo recordamos en la cena del Señor, lo hago yo, lo hace el hermano Efraín. Cuando leemos esos textos para recordar y examinarnos, la falla que tenían los corintios, ¿cuál era? Rápidamente, la cena del Señor. Los ricos en un extremo y los pobres en otro extremo. Por clases sociales. No se esperaban los unos a los otros. Otros se embriagaban, se emborrachaban, etc. Y ese es el elemento que el Señor exhorta en 1 Corintios. Y es que están haciendo distinción de personas. Tienen que arrepentirse.
¿Y qué estaba pasando? Ya muchos estaban enfermándose y estaban muriendo porque Dios estaba haciendo ¿qué? Juicio contra su iglesia. Ojo, es la iglesia. ¿Pero qué significa que la iglesia tiene fallas? Claro que sí. Claro que sí. Entonces Pablo exhortó, aparte de la iglesia de los Corintios, recuerden que también exhortó a Pedro por una actitud hipócrita en Antioquía. Comía con los gentiles, llegaban los judíos, se paraba, le daba la espalda a los gentiles y iba a comer con los judíos. ¿Qué es eso? Ahora quiero que me acompañen a un texto clave. Esto sí quiero que por favor lo abren y lo enmarquen. Me acompañan a Santiago, porque este es el principio aplicativo de cómo conectamos y nos llevamos este mensaje de hoy. Santiago capítulo 2. Nos daremos cuenta si que esto lo vivimos hasta el día de hoy o es algo que solamente dirá el predicador está acá tratando de buscar una conexión. Miren lo que dice Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 4. Santiago 2, del 1 al 4. Amén. Vamos lento. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. 4. Acaba el cuchillo. No hacéis distinciones, y lo que dice, entre vosotros, la iglesia, vosotros, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Si Dios no mostró indiferencia, sino que incluyó para la salvación, ¿quién somos nosotros para excluir eso, hermanos? Es un texto que le está hablando a la iglesia, hermano, porque eso lo seguimos haciendo. Debemos dejar de decir estos, aquellos, y debemos de empezar así como Pablo, nosotros que estamos en Cristo. Debemos identificarnos como un único pueblo de Dios, derribando cualquier barrera de división que pueda surgir entre las comunidades cristianas, que tanta rivalidad hay. Ahora, lo que estoy diciendo es muy delicado. ¿Saben por qué? Porque con esto no quiere decir que estamos promoviendo el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? ¿Lo han escuchado? Es la religión o es el amor de la inclusión de todos sin ningún tipo de reserva. Nos unimos con el mormón, nos unimos con el hechicero, con el santero, con el ateo. Eso es lo que nos está diciendo el texto bíblico. Por lo tanto, estoy yendo con mucho cuidado, porque por un lado sí, el Señor nos está exhortando a que seamos uno, para que reconozcan que Él es nuestro Señor. Pero con esto no quiere decir que estamos promoviendo un tipo de ecumenismo. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy fácil irnos a los extremos. El principio de no hacer acepción de personas, como se enseña la palabra, no implica, atención acá, no implica que debemos adoptar una postura ecuménica. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, que vamos a diluir la verdad por amor a la unidad. No vamos a diluir la verdad por amor a la unidad. No, eso es pecado. ¿Van conmigo? El principio ecuménico es doctrina, verdad, abajo, y el amor nos une. Porque ese es el estándar de la mayoría de muchas iglesias hoy en día. No hablemos de doctrina, hablemos de amor. Porque el amor une.
Nosotros no podemos comprometer las verdades bíblicas en señal de unidad y amor. Porque entonces sería una falsa unidad. No podemos unirnos con cualquier grupo o tradición religiosa. Entonces, ¿cómo lo armonizamos esto? Porque es delicado. ¿Cómo lo armonizamos? Hay dos cosas que les quiero decir. Dos. Una, por un lado, la palabra nos enseña que no debemos hacer acepción de persona. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que yo debo de tratar a las demás personas con igual, con amor, con respeto, reconociendo que todos somos creación de Dios. A imagen de Dios, Génesis 1:27. Y que también la salvación puede estar disponible para esa persona. Mateo 28:19, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no podemos hacer, por un lado, acepción de persona. Entonces, este principio nos invita a no discriminar, a no excluir a nadie por su etnia, por su estatus social, por su género o pasado, cuando hablamos de compartir el evangelio. ¿Y saben quién nos da ejemplo de esto? Jesús. Jesús interactuó con los samaritanos. Juan 4:7. Jesús interactuó con publicanos. Lucas 19. Y los religiosos se alarmaban. Mujeres de mala vida lo tocaban y los judíos se quedaban, uy, si este fuera el Mesías, supieran que lo estuviera tocando. Jesús, hermanos, no hacía discriminación, él venía y hablaba con todos en su nivel. ¿Cierto? Él no hizo excepción. Eso es el primer punto del cual debemos nosotros de hacer. Pero Jesús, a la hora de hacer eso, no estaba comprometiendo la verdad. Segundo, entonces el primero, ¿cuál es? No hacer acepción de personas. Jesús es el ejemplo. Pero el segundo es, tienes que tener discernimiento espiritual. Tienes que tener discernimiento doctrinal. Doctrinal. Entonces, nuevamente, no hacer excepción de personas no significa que debamos unirnos con toda creencia en símbolo de amor y paz. No. La palabra nos enseña que Jesús mismo dijo, yo he venido no para traer paz, sino para traer, Jesús, guerra. A poner padre contra hijo, a madre contra hija. ¿Qué es eso? Por un lado, no debemos discriminar a nadie, debemos entrar a los rincones más profundos de la sociedad y predicar el evangelio. Pero eso no quiere decir entonces que con el drogadicto yo también me voy a caer en la misma práctica. No debemos unirnos a toda creación, a toda creencia o práctica religiosa. La Biblia nos llama a guardar la pureza del evangelio, a mantenernos firmes en la doctrina. Mira lo que dice Gálatas. ¿Acuerdas Gálatas 1:8? Si un mismísimo ángel del cielo anunciara el evangelio diferente del que hemos anunciado, no dice, bueno, en amor une, no, señalen, nombren, advierten, velen y clasifícalo como anatema. Entonces la verdad no está acá en juego, hermanos. Dijo Pablo, si algunos predican un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces Pablo advierte, hermano, cualquier tipo de mensaje que distorsione el evangelio. Dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Lo ven? Estos pasajes se enfocan que no debemos comprometernos con sistemas o enseñanzas contrarias a la fe cristiana. Y entonces lo resumimos en dos principios. Nuevamente, estoy enfocándolo para terminar. Tenemos que tener amor sin compromiso doctrinal. O sea, debemos de tener amor con todos, pero sin comprometer la verdad. Ese es el balance. Y sí, la palabra nos muestra, podemos mostrar amor, respeto a todas las personas.
dependiendo la creencia, dependiendo sus prácticas, pero no vas a aceptar sus prácticas, hermanos. No vas a aceptar doctrinas que contradigan las Escrituras. El compromiso doctrinal es la unidad que todo creyente debe basarse en el Evangelio bíblico, no en el sacrificio de las verdades esenciales por la falsa paz. Y quiero que en este texto también me acompañen para terminar. Porque hay un texto donde nos habla sobre que debemos estar comprometidos con la verdad. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 es un texto sumamente importante para mostrar la unidad que debemos tener como espíritu bajo un solo Señor, bajo una misma fe, bajo un mismo bautismo. Está hablando de que hay una unidad centrados en el Evangelio bíblico y correcto. Esa es la unidad que buscamos. Efesios capítulo 4, perdón. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia, Cristo. Un espíritu que todos lo recibimos. ¿Por qué? Porque depositamos la fe en Cristo. O sea que si llega acá un unicitario que creen que la persona se salva es descendiendo a las aguas, él cree que entonces que el espíritu lo recibe es porque yo hago la acción de la obra de meterme bajo las aguas. Ese no es hermano. ¿Así? Ese no es hermano. Un mismo espíritu. ¿Cómo se recibe el espíritu? Por la fe. Lo recibe el judío. Si lo recibe el judío y el gentil para unir en Cristo, entonces ¿quién los demás vengan con doctrinas extrañas? Como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Acá no entra el testigo de Jehová. Sí, creemos que Cristo es el Señor, pero el Señor en minúscula, en la primera creación, después de Jehová. Ay, ¿qué hago? Pues medio habla de Cristo, entonces ¿vamos a unirnos? No. Tienes que marcar distancia. Eso no quiere decir que vas a ser grosero, pero eso no vas a comprometerla a decir, en el amor de Cristo te tengo que decir que tú no estás en la fe. Porque nosotros debemos estar claros en ambos conceptos. Amor de llegar con un testigo, con un mormón, hablarles la palabra, pero por otro lado, no bajame y unirnos sabiendo que tiene un Dios, un Cristo distinto, diluido. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos. Padre de todos. Dirá un hermano, uy, pero hace tiempo por ahí escuché al Papa Francisco diciendo que todos somos hijos de Dios. ¿Lo han escuchado? Pero es que acá dice un Dios y Padre de todos, pero todos que estén en la fe. Entonces fácilmente podemos diluirlo en la fe que todos, el mundo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces Dios llama, hermanos, a judíos, a gentiles. Debemos esforzarnos en predicar el evangelio sin los prejuicios, pero sin comprometer la verdad. Debemos tener amor inclusivo por predicar el evangelio. Nuevamente, Mateo 28, 19. Pero debemos tener cuidado de que en ese amor, cuidado. Esa es la advertencia, la exhortación. Cuidado, cuidado. Que el amor inclusivo no pierdas y comprometas la verdad. Ten amor, amén. Pero no pierdas el compromiso con la verdad. Tan importante es recordar, sea cual sea las circunstancias o la aparente incredulidad que podamos ver en nuestro entorno, entre las personas, podemos ver un hermano que no de repente nos está dando los frutos, sabe que esa persona está viniendo a la iglesia y yo veo que sigue comportándose como el mundo. Bueno, ten amor en acercarte, hablar de la verdad, pero al mismo tiempo no puedes adjudicar si lo es o no lo es porque no sabemos si está creciendo o sencillamente nunca lo ha sido. Dejemos esos resultados en el Señor. No puedes juzgar de acuerdo porque lo que observamos a nuestro entorno. Lo que sabemos, hermanos, para seguirnos animando es que Dios persevera su remanente. Hoy podemos ser 20, mañana podemos ser 50. Puede ser que el siguiente año antes hagamos 2 acá. Uy, ¿qué pasó? No puedes ahí zamaquear. No, hermanos.
Al final, Dios es fiel y preserva su remanente fiel. Esto nos alienta entonces a perseverar, sabiendo que su plan nunca falla. Padre, te damos las gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias porque nos lleva a recordar de que lo que hemos recibido por gracia lo debemos de dar por gracia en abundancia, amándonos los unos a los otros, pero fundamentados bajo una sola fe, bajo un solo compromiso, bautismo, un solo Dios, un solo Señor. Que queremos buscar la unidad, pero que esa unidad esté fundamentada en la verdad. Toda otra verdad es distorsión, es una ilusión, es un engaño, es una utopía de la falsa religión. Preferimos ser 2 o 3, pero en la verdad, que muchos en el engaño. Ayúdanos, Señor, que realmente nos amemos y que busquemos la unidad, que nos cuidemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, que no nos discriminemos, que venimos acá bajo el deseo de seguir creciendo en tu palabra, de que podamos ser sensibles a las debilidades de mi hermano, de mi hermana, de que antes de criticar o señalar las fallas, podamos entender qué aporto yo para ayudar a mi iglesia, qué aporto para edificar a mi iglesia. Sabemos que es un cuerpo que somos tuyos, Señor, pero el pecado mora y hay fallas y hay debilidades. Por eso es que debemos de cuidarnos los unos a los otros. Ayúdanos a meditar esto, no solamente ahorita en lo que estamos orando, sino ahorita cuando vayamos a almorzar, en la noche, que meditemos en estos principios aplicativos de este mensaje de hoy. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.